Éxodo capítulo 22, Éxodo capítulo 2, versículo 26, perdón. Dice la Biblia: y cuando lo abrió, hablando de Moisés, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que le críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Repite conmigo el versículo 9. Dice: a lo cual dijo la hija de Faraón: llévate este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces, cuando nosotros logramos ver este pasaje de la crianza de los hijos, tenemos que aprender que nosotros somos llamados a poder sembrar en la siguiente generación. Y yo quiero hablarte en esta mañana de que siembres en la siguiente generación. Y esa manera de sembrar es porque tú sabes qué propósito tienen tus hijos. Cuando no sabes qué propósito tienes, entonces no vas a tener la intención de sembrar, no vas a ver la manera de crearlos, porque dices: yo no sé para qué nacieron mis hijos. Entonces el diablo se ha encargado de destruir generaciones. Te das cuenta que mandó el decreto de Faraón matar, exterminar todos los niños porque se multiplicaban. Pareciera ser que pasa con la historia de Jesús, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Parece que hay un exterminio en las generaciones. Hay un exterminio en las generaciones, pero me llama la atención que Dios tiene un plan especial para nuestras generaciones, hablando de nuestros hijos. El propósito es que yo tengo que saber para qué tengo hijos. ¿Me entiendes? ¿Para qué tengo hijos? Todo lo que tú tenemos a la mano, todo tiene un propósito, ¿ok? Te lo voy a hacer referir. Tienes un celular, el celular tiene un propósito. Tu libreta tiene un propósito. Tu ropa tiene un propósito. El reloj tiene un propósito. El lapicero tiene un propósito. Todo lo que tú usas, todo lo que tú tienes, tiene un propósito. ¿Sabes cuál es? Donde no sabemos, donde no sabemos cuál es el propósito, nosotros. Yo te pregunto: ¿sabes cuál es tu propósito? Espérame tantito, pastor. Mi celular tiene un propósito, mi lapicero, las uñas, la piel, mi pelo, mis manos, aún mi cuerpo tiene ciertas funciones y tiene propósito. No puedes hacer nada sin tus manos, no puedes hacer nada sin tus pies. Sin tus ojos no caminarías, no verías a dónde irías. Tus oídos, todo tu sistema. El problema es que yo como persona no sé cuál es mi propósito. Y como no lo sé, no puedo enseñar a la otra generación a vivir su propósito. ¿Me estás captando? Entonces tengo que aprender a encontrarme con Dios. Y entonces voy a la historia de Moisés. Moisés pierde la identidad de papá. Y entonces cuando logra, dice que la manda a traer esta niña, hablando de su hermana, y le dice a esta princesa, a la hija del faraón: ¿sabes qué? Llama a la nodriza, a una nodriza que me lo críe. Y cuando dice el versículo 9: llevando a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. No me imagino cuántos años estuvo con su madre original, pero eso fueron suficientes para enseñarle el propósito del niño, porque solamente tenía pocos años y era en la niñez que le podía enseñar el propósito de Dios. Ahora yo te pregunto: tú como padre y tú como madre, solamente tuvieras a tu hijo por 7 años, ¿qué le enseñarías? ¿Qué le enseñarías? Porque date cuenta que ellos estaban esclavos en Egipto. Ellos tenían una cultura sabiendo que Dios, el Dios de sus padres, los iba a librar. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob los iba a libertar. Ellos sabían que no iban a estar esclavos mucho tiempo en Egipto.
Y eso tenía el pensar de toda la gente. Las madres y los padres decían: aquí estamos como esclavos, pero un día vamos a salir porque Dios nos va a libertar, porque Dios nos dio herencia. Y cuando los hijos nacían, le decían: ¿sabes qué? Tú eres un hijo de promesas, eres un hijo de herencias. Y el día que tú y yo salgamos de aquí, vamos a salir bendecidos, porque Dios nos va a meter a una tierra de promesa. Porque esa fue la promesa a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando tú logras ver Moisés criado unos añitos por su madre Jocabed, tú lo logras ver siendo enseñado. Después nos dice la Biblia que lo llevó a la hija de Faraón y lo prohijó. Ahora, dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 20 y 22. Hechos capítulo 7, versículo 20 y 22. En aquel mismo tiempo, dice así la Biblia, nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado, fíjate, su juventud. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esta es la característica que nos habla el libro de Hechos. ¿Cómo fue su juventud? Hablando de Moisés. ¿Cómo fue su juventud? Hablando de Moisés. Fue enseñado, dice el versículo 22, en toda sabiduría. ¿De dónde? Y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Y me imagino yo, si tú tuvieras enseñado por un grande hombre rico, poderoso, que estuvieras aprendiendo, estuvieras en la mejor escuela. Tus hijos, tú estuvieras crecido en la mejor escuela, con los mejores carros, con los mejores maestros, con la mejor posición económica. Tenías que ser un letrado, un hombre poderoso, un hombre fuerte en palabras, un hombre enseñado en toda sabiduría, porque no te limitó la economía, no te limitó el conocer. Todo tenía, todo era posible con Moisés. ¿Estás de acuerdo conmigo? Moisés era poderoso, era un hombre que estaba seguro de lo que estaba siendo aprendido, pero, di conmigo, pero tenía una enseñanza infantil que lo movía. Tenía una enseñanza infantil que lo sacudía, porque decía: puedo manejar este carro nuevo, pero siento que no pertenezco a este lugar. Puedo leer estos libros, un montón de libros, pero siento que no me llenan. Veo todas las imágenes o todos los dioses de los egipcios, y están inmensos y son impresionantes, pero siento que para esto no nací. ¿No te ha pasado en tu vida que tú dices: estoy avanzando, pero siento como que algo me falta? Estás avanzando, llevas 30, 40 años de tu vida, 50, 60 años, y dices: pero siento que tengo casa y tengo muchas cosas, pero algo me falta. ¿Me estás entendiendo? Moisés en su juventud fue creado con toda sabiduría de los egipcios, pero era poderoso en sus palabras y muchas obras. Era muy diestro. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26. Ya habla de la madurez de Moisés, ya cuando fue grande. Dice la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, ya no era joven, ya era grande. ¿Ya lo apuntaste ahí? ¿Lo apuntaste en tu libreta? Escucha bien, tú cuando vas a la escuela, tú llevas libreta y llevas libros, porque vas a ¿qué? Aprender. Esa es la identidad de la escuela. Cuando llegas a la iglesia es la misma identidad. Tú no puedes venir a la iglesia sin aprender. Si tú llegas a la iglesia sin aprender, no es que no tienes una identidad de crecimiento. Alguien te enseñó que en la iglesia no se aprende. Yo te digo como pastor, en la iglesia vienes a aprender. Si no, nadie te lo enseñó, yo te lo vuelvo a repetir. En la iglesia vienes a aprender, porque yo te lo voy a preguntar. En unos meses te voy a decir: enséñame tu libreta de tus prédicas, de tus enseñanzas.
Y tú vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué no estás aprendiendo? Porque mi identidad es que alguien me dijo que en la iglesia no se aprende, solamente se escucha. No, en la iglesia se aprende porque así te lo enseñaron en la escuela. En la escuela vas a aprender, en la iglesia vas a aprender. Y dice la Biblia, cuando fue Moisés, que ya grande, fíjate lo que dice aquí, rehusó llamarse, empezaba a sacudirse su identidad. Oye, tú eres hija del faraón. No, no soy hija del faraón. Entonces, pero tienes casa, tienes carro, tienes tienes la vestimenta, tienes todo, tienes el poder, la autoridad. No soy hijo del faraón. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo, dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y eso me sacudió. Espérame tantito, tú eres hijo, tú te sientes como los hebreos, todos esclavos y maltratados. Sientes que esa es tu identidad. Por fuera soy egipcio, pero por dentro soy hebreo. Mira cómo se empieza a desarrollar el propósito de Dios en la vida de Moisés. ¿Dónde fue afectado Moisés? En su niñez. ¿Dónde fue afectado Moisés? Alguien le dijo, ¿sabes que tú eres hebreo? Alguien le dijo, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos va a visitar y nos va a librar de esta servidumbre, de esta esclavitud. Nos va a sacar a una tierra de promesas. El Dios, te vas a encontrar con Dios, y cuando te encuentres con Dios, tú vas a ser un hombre diferente. Su madre le decía, tú te vas a encontrar con Dios, tu vida se va a encontrar con Dios. Y yo me imagino que Jocabed estaba llorando delante de Dios, porque Señor, ayúdanos, libértanos, clamamos a ti. Y empezaba, yo me imagino su hijo ahí pequeño viendo a su madre llorando. Señor, permítele que este niño cumpla su propósito. Permítele que mi hijo, Señor, no se desvíe cuando esté con la hija de Faraón. Permite, Señor, que este niño nunca se olvide de quién es su Dios. Cuando vea las imágenes, cuando vea toda esa eminencia, su corazón sea firme y su corazón sea constante. Enséñalo que su corazón no se desvíe de la adoración. Y empezó a sembrar su madre en esos 7 años, 8 años. Yo no me imagino qué tiempo, pero puedo decir que es la niñez. Y fue afianzado en los conocimientos de Dios. Cuando dice el libro de Hebreos que cuando él le dijeron, tú eres la hija de Faraón, dice, no soy hija de Faraón, no soy hijo de Faraón. Antes, dice, quiero ser maltratado como el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Él sabía que era pecado, pero alguien le enseñó a diferenciar entre lo bueno. Alguien le enseñó desde pequeño a diferenciar entre lo bueno. ¿Qué estuvo enseñando Jocabed entonces? Yo te pregunto, ¿tus hijos saben diferenciar entre lo bueno y lo malo? ¿Tus hijos saben cuál es el propósito de su vida? ¿Tus hijos saben diferenciar entre idolatría y quién es Dios? ¿Tus hijos saben diferenciar qué es codicia y qué es honra? ¿Tus hijos saben diferenciar entre obediencia y rebeldía? ¿Tus hijos saben temer a Dios sobre cualquier cosa que se les ponga enfrente? Jocabed dijo, tengo 7 años. Yo me imagino 7 años. Estoy poniendo 7 años. Cuando un niño ya puede dárselo, ya puedes encargarlo. Tengo 7 años para sacudir su futuro. Tengo 7 años para poder afectar su juventud y su madurez. Tengo 7 años. No tengo más. Hoy nuestros hijos de 17 años están perdidos. ¿Me estás entendiendo que
tenemos poco tiempo para poder instruirlos. Dice la Biblia en Proverbios 22:6. Proverbios, pónmelo en la pantalla. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. No dice el joven, no dice el viejo, no dice el maduro. Instruye a quién en su camino. Y cuando fuere viejo, ¿por qué la gente adulta se aparta? Porque su niñez no fue afectada. ¿Por qué la gente adulta se aparta? Porque su niñez no fue afectada. Al contrario, fue maltratado, fue olvidado, fue dejado. Fue que la internet, la televisión, el compadre, el amigo, el tío, la abuela, otros le enseñaron menos yo. Y le enseñaron muchos principios. Come, juega, diviértete, ve, pierde el tiempo, haz esto, haz el otro, haz lo que tú quieras. Pero nunca sepas diferenciar entre lo bueno y lo malo. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3. Para ti te damos la gloria, Señor Jesús. Dice versículo 2 de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has, que desde la niñez has sabido, las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó? Dice ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, hablando de Timoteo, la cual habitó primero en ¿dónde? En tu abuela, después en tu madre, y estoy seguro que en ti. Este Timoteo fue afectado por la abuela. Este Timoteo fue afectado por la madre. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde niño. Desde niño. Si tus hijos no son afectados desde niño, que sepan decir que quieren, dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Si tus hijos no saben discernir, necesitas poner atención en esa área, en esas áreas. En esas áreas. Ellos tienen que saber quién es Dios. Ellos tienen que saber que se tienen que encontrar con Dios. Ellos tienen que encontrarse con ese propósito en su vida. ¿Por qué? Porque no es el dinero, no es la fama, no es la casa. Moisés tenía todo eso. Era la hija del faraón, y por consiguiente dice: yo no quiero ser hijo de la hija de faraón. No me quiero gozar de todo eso. Antes quiero ser maltratado. Algo le afectó en su niñez, algo le afectó en su vida. Algo le afectó. Si tú y yo no afectamos esta generación, la siguiente generación va a ser una generación abominable delante de Dios. Como dice Jueces, y lo hemos leído una y otra vez, ¿no? Dice que después de la muerte de José, hijo de Nun, dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Eso dice Jueces 2:10. Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, pero se levantó después de esa otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él ha hecho. ¿Sabes cuál es lo impactante? Que tú le cuentes a tus hijos que ha hecho Dios en todos 30, 40, 20, 25, todos los años de tu vida. ¿Qué Dios has hecho? Yo te pregunto a ti: ¿Dios has hecho grandes cosas en tu vida? Vuelvo a preguntar: ¿Dios ha hecho grandes cosas en tu vida? Tus hijos lo tienen que saber. ¿Qué crees? Me fui
impacto. Me fue un encuentro, fui a la iglesia, leí la Biblia, me postré, oré, chillé, adoré, brinqué. Dios me proveyó, Dios me bendijo, Dios me sanó, Dios me cuidó, Dios me libertó. Todos esos milagros que Dios ha hecho en tu vida lo tienen que saber tus hijos. Porque el Dios de tus padres tal vez eran como Abraham, idólatras. Pero cuando Abraham se encuentra con Dios, empieza a afectar sus generaciones. Y dice: el Dios que me encontré se va a encontrar contigo, Isaac. El Dios que se encontró con Isaac afectó a Jacob o Israel. El Dios que se encontró con Israel afectó a Moisés. ¿Me ayudas, Ludim? Jonás. Ayúdame a buscar el libro de Jonás. Es un libro que no lo abrimos muchas veces, ¿verdad? ¿Estás ahí? Dice capítulo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extrema, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás, dice, a entrar por la ciudad camino de un día, y predicando diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino que cúbrase con cilicio hombres, animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Una ciudad de 120,000 gentes fue impactado por un solo hombre que tenía propósito, llamado Jonás. Escucha bien, un solo hombre puede cambiar una ciudad de 120,000 gentes. Un solo hombre. ¿Sabes para qué nació Jonás? ¿Sabes para qué nació Jonás? Para predicar a una ciudad. Ese es su destino. ¿Quería ir? No quería ir. Pero te voy a decir algo: una persona que se encuentra con Dios, escúchalo bien, una persona que se encuentra con Dios se encuentra con su propósito. Te lo vuelvo a repetir: una persona que se encuentra con Dios se encontrará con su propósito. Te lo vuelvo a repetir por tercera vez: una persona que se logra encontrar con Dios se encontrará con su propósito. Y cuando te encuentres con tu propósito, entonces irás a tu destino. Dice capítulo 4, versículo 6:
Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, y tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no, entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No tendré misericordia, Dios pregunta, que yo hice a Nínive? Cuando tú logras ver el pecado en medio de la gente y tú no te has encontrado con tu propósito, te haces parte del pecado. Pero Moisés dice: yo no voy a codiciar este mundo, prefiero ser maltratado antes de disfrutar de los placeres temporales de este mundo. Había una identidad en Moisés. Había una identidad en Moisés. Cuando tú juegas el fuego de Dios, cuando tú juegas el llamado de Dios, cuando tú le dices: Señor, yo voy contigo, porque sabes que cuando está Dios contigo vas a ganar, entonces le entras al juego de Dios y dices: Señor, ¿para dónde voy? Y cuando ves a Jonás yéndose a esa ciudad de 120,000 gentes, le dice: tienen que arrepentirse, porque cuando Dios venga sobre ustedes el juicio, quizá no los perdone. Y Dios, viendo el corazón de 120,000 gentes, desde el grande hasta el pequeño, Dios se arrepintió, porque dice: no los creé yo, no los formé yo. Nuestra generación tiene que conocer a Dios. Amén. Nuestros hijos tienen que conocer a Dios. Tus hijos tienen que conocer a Dios. No te limites, escucha bien, no te limites solamente al mundo. No te impresiones con el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Haz que tus hijos conozcan a Dios. Te voy a hablar de una señorita llamada Esther. Ve, acompáñame por favor al libro de Esther, capítulo 4. Tú logras ver que era la historia de Esther cuando solicitan una reina en vez de Vasti, y que su tío Mardoqueo la lleva, y después el eunuco la prepara, Hegai la prepara para ser la próxima reina Esther. Pero Esther capítulo 4 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, porque Amán había decretado que todos los judíos tenían que morir. Y Mardoqueo, el tío de Esther, dice así: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicia y de cenizo, y se fue por la ciudad clamando en gran voz y amargura de clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio. Y en cada provincia, en lugar donde dice el mandato del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto y ayuno y lloro y lamentación y cilicio y ceniza, y era la cama, y ceniza en la cama de muchos.
Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y dijeron: entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba allí. Versículo 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que ha acontecido y dio noticia de la plata de Amán, que había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Esther estaba como reina, mas su pueblo perecía. Escucha bien, Esther fue sacada de toda la servidumbre y fue llevada ante el rey Asuero, convertida en una reina. Ella estaba disfrutando de la riqueza, de lo hermoso, de vivir en un palacio, de sentirse la mejor mujer, de los mejores vestidos, de las mejores joyas. Pero había un decreto de parte del rey por la mano de Amán, que los judíos, sus hermanos, iban a ser destruidos. Pero alguien le enseñó, escucha bien, alguien le enseñó a Esther que su corazón era judía. Alguien le enseñó a Esther desde su niñez que en lugar que pisare, su identidad no cambiaba. Y dice el versículo 13: entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, ¿en dónde? ¿En dónde? Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para qué has llegado al reino. Yo te pregunto, ¿sabes para qué estás aquí en esta hora? Hago la pregunta, ¿alguien sabe para qué está aquí en esta hora? Mardoqueo le estaba diciendo: tú no sabes, pero yo sí sé. Y tú puedes hacer algo desde ese lugar de autoridad. Tú no lo sabes, hija, pero yo sí sé. Dios te puso a ti para ser una intercesora por los judíos. ¿Para qué Dios te puso en tu casa? ¿Para qué Dios te puso en tu colonia? ¿Para qué Dios te puso en esa esquina de trabajo? ¿Para qué Dios te puso en esa empresa? ¿Para qué te dio esos hijos? ¿Para qué Dios te dio ese carro? ¿Para qué Dios te dio ese trabajo? ¿Para qué Dios te dio lo que te dio? El estudio y todo lo que te dio. ¿Para qué es? ¿Para cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Y cuál es el propósito de Dios en tu generación? Esther no dijo: oh, soy la princesa, soy la hermosa, ya no estoy en la casa de mi tío y estoy sirviendo y estoy lavando pisos y estoy lavando trastes, ya no estoy ahí, ahora estoy como reina. Y le dijo Mardoqueo: ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Si para esta hora has llegado a ser reina. ¿Quién sabe? Y dice la Biblia, ve, fíjate lo que hizo Esther. Esther respondió a Mardoqueo, dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunen por mí y no comáis, dice, ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Y aunque dice, no sea conforme a la ley, y quizás perezco, o que dice, y si perezco, que perezca, pero voy a ir ahí.
Cuando tú te encuentras con tu propósito, no te vale lo que sea. Tú te metes en la línea y empiezas a hablar de Cristo. Termino con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Este era todo lo contrario de Jonás. Este era todo lo contrario de Moisés. Este era todo lo contrario de Esther. Este era un perseguidor de la iglesia. Este odiaba a la iglesia. Los discípulos, la gente. Dice versículo 2, Hechos 9:2, y pidió cartas por las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, le trajesen preso a Jerusalén. La característica de Saulo era contra Dios. Te voy a decir algo bien interesante que me encontré. Los hombres más duros, cuando cambian y encuentran su propósito, son los hombres más poderosos en Dios. Pastor, es que mi esposa, no te preocupes, clama y llora para que se encuentre con Dios, porque cuando se encuentra con Dios no lo vas a poder detener, porque el fuego se le va a meter en sus huesos. Este Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, amenazaba a la iglesia. Dice, Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice el versículo 1. Mas dice el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, di conmigo, repentinamente, tuvo un encuentro con Jesús. La iglesia, escucha bien, si la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro que sea libertado, la iglesia oraba por este hombre. Señor, ¿haces algo o haces algo? Este hombre no era nacido desde su niñez como Moisés. Este hombre no era joven como Esther. Este hombre no era un hombre como Jonás. Este hombre era perseguidor de la iglesia, que en sus raíces fue creado entre los pies de Gamaliel, judío, hebreo de hebreos, instruido en el letrado, los hombres más preeminentes, pero tenía el conocimiento, pero no tenía la revelación. Tenía el conocimiento, mas no tenía la revelación. Era religioso, muy religioso, más que todos los demás, que hacía las cosas a su manera, pero tenía que tener un encuentro con Dios. Al Dios que le habían enseñado sus padres, solamente lo podía por reglas, y él hacía justicia por su propia mano. Yo pienso que Dios es así. Y no, cuando se encuentra con Dios, se encontró con su propósito, y él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Si tu vida no tiene un encuentro, no vas a impactar tu generación. Lo voy a repetir, si tu vida no tiene un encuentro, no va a impactar tu generación. Ya te hablé de un hombre duro, ya te hablé de una mujer, ya te hablé de un hombre, Jonás, que no quería. Ya te hablé de un Moisés que vivía en la riqueza como hijo de la hija de Faraón. Y todos ellos se encontraron con Dios. Y pudo seguir historia tras historia, hombre tras hombre, mujer tras mujer. Y todos, escucha bien, todos se encontraron con Dios. Aún los hombres más perversos que logras leer ahí, aún Judas se encontró con Jesús. Pero cada hombre decidió hacer su propósito o rechazarlo.
Necesitamos una generación que adore. Necesitamos una generación que ore. Necesitamos una generación que predique como Jonás. Necesitamos una generación que liberte como Moisés. Necesitamos una generación que esté en el gobierno como Daniel. Necesitamos una generación que tenga visiones y sueños como José. Necesitamos una generación que salve sus familias como Noé. Necesitamos una generación que posea lo que es suyo como Josué. Necesitamos una generación que no se detenga por nada como Caleb. Necesitamos ser como Jesús, que solamente vino a vivir para cumplir su propósito y regresó al eterno. Todo lo que tienes tiene un propósito. Celular, tu cuerpo, aún las sillas que tú ves, aún lo creado que tú ves, tiene un propósito. Piso, el techo, la luz, las sillas, tu Biblia, tu libreta, tu lapicero, todo tiene un propósito, excepto nosotros, que no hemos reconocido y no hemos tenido un encuentro. Pero cuando tú te encuentras tu propósito, se abre el libro de tus propósitos, porque no es uno, es una variedad de cosas sorprendentes. Nunca se imaginó Moisés que en el desierto, de ser el hijo de la hija de Faraón, en el desierto, después de estar en los mejores en las universidades de Egipto, sentarse a las mesas y comer y tener los mejores vestidos, no se pudo imaginar Moisés que ahora vivía como la calidad de un pastor y cuidaba ovejas. 40 años en Egipto, pero 40 años en el desierto. ¿No es una locura? Hoy estás trabajando en una empresa y tienes economía. 40 años después vives como pastor cuidando ovejas. Oye, Moisés, ¿qué te pasó? ¿No te iba bien allá? Tenías todo, ¿por qué lo despreciaste? Es que había algo en mí que no me dejaba estar en paz. Había algo dentro de mí que sabía que no pertenecía a eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a vivir de tus ovejitas? ¿Vas a vivir así? Y dice que un ángel se le apareció en una zarza y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy. Y dice que Moisés corrió a ver que ese fuego que no se apagaba, y cuando se acercó, dice que le dijo el ángel: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y dice: el clamor de este pueblo ha subido hacia mí, y he oído la opresión que le hacen los egipcios. Y dice Éxodo 3:10: ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ve. Di conmigo: cuando yo me encuentro con Dios, me encuentro con mi propósito. Lo vuelvo a repetir: cuando yo me encuentro con Dios, me encuentro con mi propósito. ¿Te acuerdas que te enseñé al principio que era un hombre poderoso en palabras, letrado?
Y dice aquí la Biblia, Éxodo 4:10: entonces dijo Moisés: oh Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo el habla y torpe de lenguas. Espérame tantito, Moisés, y todo eso, sabiduría y la fuerza que tenías de Egipto, en el desierto fue aplastado. ¿Sabes que el mundo te hace poner una identidad falsa? Tú puedes, tú tienes, tú eres. El mundo te dice: es que tú tienes que ser así. Si tú no tienes 2 casas, no eres nadie. Si tú no tienes 4 carros, no eres nadie. Si tú trabajas en una empresa y ganas bien, no eres nadie. Si no tienes hijos vestidos, no eres importante. Si tú no traes dinero en tu cartera, no sirves. Si no traes un buen salud, y el mundo te hace sentir así. Pero yo te pregunto, ¿esa es tu identidad? Y no estoy peleado con eso, pero eso no define mi identidad. Tengas carro o no, no define tu identidad. Tengas casa o no, no define tu identidad. Aunque es importante. Pero ¿qué es más importante? ¿Tu propósito o lo que tengas en este mundo? ¿Qué es más importante? Vuelvo a repetir, ¿qué es más importante? ¿Tu propósito o lo que tengas en este mundo? No me estás entendiendo. ¿Qué es más importante? ¿Tu propósito o lo que tengas en este mundo? Pregunto, ¿cuál es tu propósito? Si es más importante. Porque si es más importante tu propósito, estás caminando sobre ellos. Pastor, tengo 2 carros, pero uno lo siembro a misiones. En marzo se va a tener un evento de misiones y vamos a conectarnos con eso. O sea, porque sabes que se necesita finanzas para misiones. Si tú tienes, es para dar. Si tienes manos, es para servir. No dice: si tienes 2 túnicas, dale al que no tiene. No dice Jesús eso. Pastor, gracias a Dios tengo 2 casas. Gloria a Dios. En una vive tú y en otra mete gente que busca a Dios. Pastor, tengo 2 carros. Gloria a Dios. En una tráetela tú y en otra invita a una familia que venga a Cristo. ¿Me estás entendiendo que no es malo el dinero? El problema es que no lo sé usar. Pero cuando lo sabes usar al propósito de Dios, entonces Dios te dice: no te voy a dar 2, te voy a dar 4 carros. ¿Qué crees? Ya no te voy a dar 4 carros, te voy a dar un autobús. Pastor, ¿necesita un autobús para llevar gente a Impacto? Cuente con ello. ¿Me estás entendiendo? O sea, Dios no tiene problemas con lo que tienes. Tiene problemas con que no entiendes el propósito. ¿Para qué lo que tienes? Tengas mucho o tengas poco, lo que importa es el propósito y no lo que tienes. Cuando tú sabes que lo que tienes le puede servir a Dios, Dios te añade más, porque estás sembrando en el propósito de Dios. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Moisés le dijo: tú no naciste para ser hija de Faraón. Tú no naciste para gobernar en Egipto. Tú naciste para libertar a mi pueblo. Cuando en medio de la zarza se encontró con su propósito, yo dije: 80 años, Dios. 80 años han pasado y apenas estoy encontrando mi propósito. 80 años han pasado. Yo sabía que había nacido para algo y no estaba latiendo un fuego dentro de mí.
Había algo que quemaba mis huesos, Señor. Había algo, un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había algo que me estaba quemando por dentro y no sabía qué era. Pero cuando se encontró con la gloria de Dios, sus ojos se abrieron. Él regresó a Egipto y empezó a hacer los milagros más impresionantes. Oh, Moisés, cuán grande eres. No soy yo, es el fuego que está dentro de mí. Es el propósito por el cual nací. Eso es lo que me mueve. Es lo que me hace levantar día a día, porque tengo que libertar a un pueblo de 2 millones de gentes. Para eso nací. Para eso nací. No vivo para otra cosa. No vivo para otra cosa. Para eso nací. Habrá un loco, una loca en esta tarde que diga: me quiero encontrar contigo porque no sé para qué nací. Habrá un loco, una loca que le pueda decir: me quiero encontrar contigo porque aún hoy no sé para qué vine.